Una reina de ajedrez, un duque imposible, y una partida donde perder podía costarle mucho más que el orgullo. La pieza de ajedrez flotaba entre los dedos de Isabella Reyes como si no perteneciera del todo a este mundo, como si fuera algo suspendido entre la estrategia y el destino. Era una reina, la pieza más poderosa del tablero, y sin embargo en ese instante parecía más una sentencia que una ventaja. Frente a ella, el duque Alexander de la Vega la observaba con una calma peligrosa, recostado en su silla con la seguridad absoluta de un hombre que nunca había sido realmente desafiado. El club privado estaba lleno de humo, murmullos y miradas que pesaban más que el silencio. Era un lugar hecho para hombres poderosos, para decisiones tomadas sin interrupciones, para egos que no toleraban ser cuestionados. Isabella era la única mujer allí, una excepción incómoda sostenida únicamente por la influencia de su protector, Sterling. Para todos los demás, ella no era una jugadora, era una anomalía. Jaque mate en 4 jugadas, dijo el duque con voz firme, lo suficientemente alta como para que toda la mesa lo escuchara. No era solo una jugada anunciada. Era una provocación pública. Una forma de recordarle a todos los presentes quién tenía el control del tablero, y quién no. Una sonrisa leve cruzó su rostro. A menos que prefiera rendirse ahora y ahorrarse la vergüenza. Las palabras cayeron como una provocación cuidadosamente calculada. Algunos hombres rieron. Otros observaron en silencio, esperando el espectáculo inevitable. Isabella sintió como el aire del salón se volvía más pesado, como si el espacio mismo se cerrara alrededor de la mesa. Pero no bajó la mirada. Su mente trabajaba más rápido que cualquier emoción. Movimientos, patrones, consecuencias. No veía piezas, veía posibilidades. Cada decisión era un riesgo, cada riesgo una verdad. Con una calma casi ofensiva, movió su reina. No me rindo. El sonido de la pieza sobre el tablero fue pequeño, pero definitivo. Como una puerta cerrándose. Por primera vez, algo cambió en la expresión del duque. No sorpresa. No confusión. Algo más inquietante, interés real. Sus ojos oscuros se fijaron en ella como si intentara leer un lenguaje oculto bajo su silencio. Terquedad interesante, murmuró él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Aunque me pregunto si entiende realmente la posición en la que está, señorita Mars. Ese nombre. Falso. Construido. Necesario. Isabella Mars. Una identidad fabricada como refugio, una máscara cuidadosamente diseñada para sobrevivir en un mundo donde una mujer inteligente era vista como una amenaza o una rareza. El murmullo alrededor de la mesa continuaba, pero para ella todo se había reducido a ese momento. A ese hombre. A ese tablero. El duque movió su caballo con precisión casi elegante. Admiro la valentía, añadió en voz baja, pero la valentía no cambia el resultado. Isabella respiró lentamente. No respondió. No aún. Porque en su mente, el tablero ya no era el mismo. 3 jugadas después, el silencio cayó como una caída libre. El duque se quedó inmóvil. Su mirada recorrió el tablero una y otra vez, como si la realidad se hubiera desobedecido. Imposible. Pero no lo era. Jaque mate. El salón estalló en murmullos, incredulidad, sorpresa. Algunos hombres se levantaron. Otros rieron nerviosos, como si el resultado no pudiera ser real. Isabella se puso de pie con calma absoluta. Gracias por la partida, su gracia. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Pero mientras caminaba hacia la salida, sintió algo que no podía ignorar. La mirada del duque. No era solo derrota. Era fascinación. Esa noche, la victoria de Isabella Reyes no se sentía como un triunfo completo. Caminaba por los pasillos de la hacienda con pasos firmes, pero por dentro algo seguía vibrando, como una cuerda tensada demasiado fuerte. No era solo la partida. Era la forma en que el duque Alexander de la Vega la había mirado al final, como si el tablero hubiera dejado de ser un juego y se hubiera convertido en una puerta entre dos mentes. El aire del lugar era pesado, lleno de conversaciones apagadas y miradas que aún parecían analizar lo ocurrido en el club. Las noticias viajaban rápido en un mundo donde los hombres poderosos no soportaban ser humillados,
y menos aún por alguien que no consideraban digna de competir con ellos. En su habitación, Cassandra la estaba esperando. No preguntó cómo había sido la partida. Ya lo sabía. Lo humillaste, dijo con calma, sirviéndose té. Isabella cerró la puerta detrás de ella. Él se humilló solo. Cassandra levantó la vista, observándola con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre la acompañaba. Ese duque no es como los otros. Isabella no respondió de inmediato. Se quitó los guantes lentamente, como si necesitara recuperar el control de su propia respiración antes de hablar. Ninguno de ellos es igual cuando pierde, dijo al fin. Pero incluso mientras lo decía, sabía que mentía un poco. El duque Alexander no había reaccionado como los demás. No había rabia descontrolada. No había desprecio inmediato. Solo silencio, y una atención peligrosa. Cassandra dejó la taza sobre la mesa. Escúchame, Isabella. Los hombres como él no olvidan. Y mucho menos perdonan cuando alguien rompe su percepción del mundo. Isabella se acercó a la ventana. Afuera, las luces del jardín temblaban con el viento nocturno. No hice nada más que jugar ajedrez. No, corrigió Cassandra suavemente. Hiciste que un duque dudara. Ese silencio cayó con más peso que cualquier acusación. Porque era cierto. Isabella no era solo una jugadora talentosa. Era una anomalía en su mundo. Una mujer que pensaba varios movimientos por delante de hombres que creían que el tablero era suyo por derecho natural. Y esa clase de desequilibrio no era aceptado, era observado, estudiado, corregido. Cassandra se levantó y caminó hacia ella. Tu nombre falso te protege, pero también te encierra. Isabella Mars puede existir aquí, pero Isabella Reyes no debería ser vista. Isabella apretó la mandíbula. Sin eso, no podría jugar. Lo sé, dijo Cassandra con suavidad. Pero el precio siempre llega. El viento golpeó la ventana con fuerza, como si el mundo exterior intentara entrar. Isabella bajó la mirada. Por primera vez, la victoria no le daba libertad. Le daba exposición. Y en algún lugar de su mente, la imagen del duque volvió a aparecer, su voz tranquila, su mirada fija, la forma en que no la había visto como una curiosidad, sino como un enigma. Algo dentro de ella se inquietó. No es como los otros, repitió Cassandra en voz baja, casi como advertencia. Isabella no respondió. Pero ya lo sabía. Y eso era lo más peligroso de todo. El segundo encuentro ocurrió donde Isabella menos lo esperaba, la biblioteca del club. Un espacio silencioso, reservado, donde el mundo parecía perder su ruido habitual. Ella había ido allí buscando lo único que siempre le daba control, la lectura. Entre libros antiguos y estanterías altas, por fin podía respirar sin sentir que cada movimiento suyo era observado. Pero esa ilusión duró poco. Tolstoy, en ruso original. La voz del duque Alexander de la Vega apareció detrás de ella como una presencia inevitable, como si el destino lo hubiera colocado exactamente en ese punto para interrumpir su tranquilidad. Isabella no se giró de inmediato. Cerró el libro con calma, obligando a su pulso a no delatarla. La educación de mi empleadora es generosa, respondió, cuidando cada palabra. Él no se fue. Eso era lo primero extraño. Los hombres de su clase solían perder interés rápido cuando no podían controlar una situación. Pero él no. El duque caminó lentamente alrededor de la mesa, como si estuviera evaluando no solo a ella, sino todo lo que ella intentaba ocultar. Usted no encaja aquí, dijo finalmente. El silencio entre ambos se volvió denso. Isabella sintió un pequeño choque interno. No era una acusación directa, pero sí una observación demasiado precisa. ¿Y cuál es exactamente mi lugar, su gracia? Preguntó sin levantar la voz. El duque se detuvo frente a ella. Por primera vez, no parecía estar jugando. Sus ojos oscuros no tenían burla, ni superioridad. Tenían algo peor, curiosidad real. No el de hija de institutriz, respondió. No el de una mujer que entiende ajedrez como si lo hubiera estudiado toda su vida. El corazón de Isabella golpeó más fuerte, pero su rostro permaneció firme. Está imaginando cosas. No, dijo él con calma.
Estoy observando. Esa palabra cayó como una amenaza suave. Isabella sintió como el espacio a su alrededor se volvía más pequeño. No porque él la estuviera acorralando físicamente, sino porque estaba acercándose a algo que nadie debía ver. ¿Quién es usted realmente?, preguntó él. No había burla. No había juego. Solo una pregunta directa, peligrosa. Isabella sostuvo su mirada. Por un instante, pensó en mentir como siempre. En construir otra capa de distancia. Pero algo en la forma en que él la miraba hizo que esa estrategia se sintiera inútil. Como si ya supiera demasiado. Eso no es relevante, respondió al fin. El duque inclinó ligeramente la cabeza. Todo lo que es interesante es relevante. Un silencio. Isabella sintió el impulso de irse. De cortar la conversación. De volver a ser invisible. Pero sus pies no se movieron. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no la estaba viendo como una pieza decorativa, ni como una excepción tolerada. La estaba viendo como un problema a resolver. Y eso era mucho más peligroso. Juega ajedrez como si estuviera resolviendo una guerra, murmuró él. Isabella frunció ligeramente el ceño. El ajedrez es una guerra. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del duque, breve, casi involuntaria. ¿Exacto? El silencio que siguió no era incómodo. Era peor. Era cargado de posibilidad. Porque en ese momento, Isabella entendió algo que no quería aceptar. El duque Alexander de la Vega no estaba simplemente interesado en su juego. Estaba interesado en ella. Y eso cambiaba todo. El estallido ocurrió sin aviso. Un grito ahogado rompió la tranquilidad del club privado, seguido por el sonido seco de un cuerpo cayendo. Las conversaciones se cortaron de golpe, como si alguien hubiera apagado el aire de la sala. Isabella giró instintivamente. Un hombre estaba en el suelo. Convulsiones. Respiración irregular. Espuma en los labios. El caos comenzó a expandirse como una ola imposible de detener. Veneno. Gritó alguien. El miedo cambió el ambiente en segundos. Las sillas se movieron bruscamente. Las voces se superpusieron. Nadie sabía qué hacer, pero todos sabían lo mismo, algo había salido terriblemente mal. Isabella dio un paso hacia atrás. Y entonces lo vio. El vaso. ¿Tallado? Familiar. Su estómago se tensó. Era su copa. No la de él. La suya. El mundo pareció inclinarse por un instante. Alguien había bebido de su lugar. Alguien había tomado su lugar. Y ahora estaba muriendo. ¿Doctor? La voz del organizador cortó el pánico. Pero Isabella apenas lo escuchaba. Su mente trabajaba a una velocidad peligrosa, reconstruyendo la escena, analizando posiciones, tiempos, movimientos. El tipo de pensamiento que en el ajedrez era una ventaja, pero en la vida real era una sentencia. Entonces lo sintió. Una mano en su brazo. Firme. Ese era tu vaso. La voz del duque Alexander de la Vega estaba cerca. Demasiado cerca. Isabella giró hacia él. No puedes saberlo. Sí puedo, respondió él sin dudar. Vi dónde lo sirvieron. Vi dónde lo dejaron. Silencio. El aire entre ellos se volvió pesado. El duque no estaba especulando. Estaba afirmando. Y por primera vez desde que lo conocía, Isabella sintió algo que no era estrategia ni control. Miedo real. Alguien intentó envenenarte, dijo él en voz baja. Las palabras no tenían dramatismo. Tenían certeza. Isabella sintió un frío interno extenderse por su cuerpo. Yo no he hecho nada, susurró. Has ganado demasiado, interrumpió él. Has humillado a hombres que no aceptan perder. Eso es suficiente. El doctor llegó. Voces profesionales. Diagnóstico rápido. Veneno. El club entero entró en pánico. Los hombres que antes reían ahora evitaban mirarse entre sí. Las acusaciones comenzaron a nacer en susurros.
Isabella seguía inmóvil. El duque no la soltó. Esto cambia todo, dijo él. Pero ella apenas podía procesarlo. Porque por primera vez, el juego ya no estaba sobre el tablero. Estaba dentro de la vida real. Y alguien había decidido que ella no debía seguir jugando. Isabella miró el vaso otra vez. Su reflejo temblaba en el cristal roto. Y entendió algo con una claridad brutal: no la estaban desafiando. La estaban eliminando. El caos del club aún no se había disipado cuando el duque Alexander tomó una decisión que cambió el rumbo de todo lo que seguía. La voy a proteger, dijo con absoluta calma. Isabella lo miró como si no hubiera escuchado bien. La sala seguía llena de murmullos, pasos apresurados y miradas sospechosas. El hombre envenenado había sido retirado, pero la sensación de peligro seguía flotando en el aire como una sombra invisible. Nadie confiaba en nadie. Y ahora, menos que nunca. No necesito protección, respondió Isabella de inmediato, con la firmeza que siempre usaba para mantener su mundo bajo control. El duque no se inmutó. Si la necesita. La respuesta no fue arrogante. Fue simple. Definitiva. Eso fue lo que la inquietó más. Isabella sintió como todas las miradas del club empezaban a desplazarse hacia ellos. El problema ya no era solo el veneno. Era la atención que ahora ambos estaban atrayendo. Don Sterling se acercó con el rostro serio, seguido por Cassandra. Esto es muy serio, dijo Sterling. Alguien dentro del torneo quiere eliminarla. Isabella apretó los puños. Entonces encontraré quién es. No, interrumpió Cassandra suavemente. Entonces alguien te encontrará primero. El silencio que siguió fue incómodo. El duque dio un paso adelante. Desde este momento, no estará sola. Isabella lo miró con incredulidad. Usted vino aquí a jugar ajedrez, no a convertirse en mi guardia personal. Entonces haré ambas cosas, respondió él sin dudar. Esa frase debería haberle parecido absurda. Exagerada. ¿Peligrosa? Pero no lo fue. Porque en sus ojos no había teatro. Había decisión. Don Sterling suspiró. Esto causará rumores. Que hablen, dijo el duque con frialdad. Prefiero rumores a funerales. El impacto de esas palabras cayó con peso absoluto en la habitación. Isabella sintió algo extraño en el pecho. No era alivio. Tampoco era confianza. Era una mezcla peligrosa de ambas cosas. Por primera vez, alguien con poder real estaba dispuesto a colocarse entre ella y el peligro. Pero eso también significaba otra cosa. Dependencia. No puedo aceptar esto, dijo ella finalmente. El duque la miró directamente. No le estoy pidiendo permiso. El aire se tensó. Isabella dio un paso atrás, como si necesitara espacio para pensar. Esto no es protección, su gracia. Esto es control. Es supervivencia, corrigió él. Silencio. Cassandra observó la escena con atención, como si ya hubiera visto este tipo de conflicto antes, y supiera cómo terminaba. Si alguien intenta atacarte otra vez, dijo el duque más bajo, tendrá que pasar por mí primero. Isabella sostuvo su mirada. Y por un instante, algo dentro de ella se quebró ligeramente. No era miedo. Era algo peor. Alivio. Porque en un mundo donde siempre había tenido que defenderse sola, la idea de no hacerlo, era peligrosa. Demasiado peligrosa. ¿Por qué haría esto? Preguntó finalmente. El duque no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en ella. Porque ya no es solo un juego de ajedrez, dijo al fin. Y porque usted no es solo una jugadora. El silencio que siguió no era vacío. Era una promesa no dicha. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Isabella entendió que el mayor riesgo no era el veneno. Era el hombre que había decidido quedarse a su lado. El club ya no se sentía como un lugar de juego. Se sentía como un campo de tensión permanente, donde cada mirada podía esconder una amenaza y cada silencio podía ser una estrategia. Isabella lo entendía mejor que nadie. Había vivido toda su vida leyendo patrones,
Pero ahora los patrones estaban fuera del tablero. Y todos apuntaban hacia ella. El duque Alexander de la Vega no se separaba de su lado. No de forma dramática. No como un guardián exagerado. Era peor que eso. Era constante. Presente. Innegable. Cuando ella caminaba por los pasillos, él estaba cerca. Cuando se sentaba a jugar, él estaba detrás. Cuando bebía agua o tomaba aire, él observaba cada detalle como si el mundo entero dependiera de ello. Esto es ridículo, murmuró Isabella una tarde, sin apartar la mirada del tablero. Es necesario, respondió él sin dudar. Isabella movió una pieza con fuerza controlada. Usted no puede vigilar cada movimiento mío. Puedo intentarlo. Ese intentar no tenía ligereza. Tenía determinación. El problema no era solo el peligro. Era lo que ese peligro estaba haciendo entre ellos. El duque ya no era únicamente un rival intelectual. Tampoco era solo un protector impuesto por circunstancias extremas. Se estaba convirtiendo en algo más complicado. Algo que Isabella no había planeado ni permitido. Una presencia que la hacía sentir vista. Demasiado vista. Esa tarde, mientras analizaban posibles sospechosos, Sterling dejó caer información clave. 7 jugadores han perdido contra ti en este torneo, dijo. 5 de ellos han sufrido pérdidas económicas importantes. Isabella levantó la mirada. Está diciendo que esto es por dinero. Dinero, orgullo, o ambas cosas, intervino el duque. Los hombres no reaccionan bien cuando se sienten humillados. Cassandra, observando desde una esquina, añadió con calma, y tú los has humillado bastante. El ambiente se tensó. Isabella sintió la verdad de esas palabras como una presión en el pecho. No había querido provocar nada. Solo había jugado. Pero en ese mundo, ganar siendo mujer no era neutral. Era provocación. El duque cerró su cuaderno con decisión. Vamos a cambiar el enfoque, dijo. No solo buscamos quien tuvo oportunidad, sino quien tuvo motivo emocional. Isabella lo miró. Está diciendo que esto es personal. Siempre lo es, respondió él. Silencio. Por primera vez, Isabella sintió que el tablero se había expandido demasiado. Demasiadas variables. Demasiadas emociones humanas interfiriendo en la lógica. Y sin embargo, el duque parecía moverse dentro de ese caos con naturalidad. Como si ya hubiera estado aquí antes. ¿Quién es usted realmente?, preguntó ella de repente. Él la miró por un instante más largo de lo habitual. Alguien que ha visto lo que pasa cuando el orgullo masculino se convierte en obsesión, respondió finalmente. Esa respuesta no fue completa. Pero fue suficiente para incomodarla. Porque no hablaba como alguien que teoriza el peligro. Hablaba como alguien que lo conoce. El día avanzó con nuevas observaciones, nuevas sospechas, nuevas tensiones. Pero lo más inquietante no era el misterio del envenenador. Era el hecho de que, en medio de todo eso, Isabella empezaba a depender de su presencia sin quererlo. Cuando él no estaba cerca, el mundo se sentía más expuesto. Cuando él la miraba, se sentía más real. Y eso, era peligroso en una forma completamente distinta. Porque el ajedrez tenía reglas claras. Pero esto no, y por primera vez, Isabella comprendió que la verdadera partida no era contra los hombres del club. Era contra lo que estaba creciendo entre ella y el duque Alexander de la Vega, sin que ninguno de los dos hubiera dado permiso. El silencio entre ambos ya no era cómodo, era eléctrico, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Esa noche, todo cambió. La casa parecía más grande de lo normal, como si cada pared se hubiera alejado para dejar espacio a lo inevitable. Las luces estaban apagadas en su mayoría, salvo por una lámpara tenue en la sala que proyectaba sombras suaves sobre los muebles. Él no podía dormir. Había pasado horas dando vueltas en la cama, recordando cada mirada, cada palabra, cada insinuación que había construido ese momento. Sabía que ella también estaba despierta. Cuando finalmente salió de su habitación, lo hizo en silencio, casi como si temiera romper algo frágil. Pero en el fondo, ya todo estaba roto, o tal vez listo para reconstruirse de otra forma.
Caminó por el pasillo, sintiendo como su corazón latía más fuerte con cada paso. No había vuelta atrás. Ella estaba allí. Sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. No parecía sorprendida al verlo. De hecho, su expresión era tranquila, casi decidida. Como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes que él. Sabía que vendrías, dijo suavemente, sin apartar la mirada. Él no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque las palabras parecían inútiles ahora. Todo lo importante estaba en el aire, entre ellos, en la forma en que se miraban, en la tensión que los unía. Se acercó lentamente. Cada paso era una pregunta sin respuesta, un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Cuando finalmente estuvo frente a ella, el tiempo pareció detenerse. Podía ver cada detalle de su rostro, cada pequeña emoción que intentaba ocultar, y fallaba. Esto está mal, murmuró él, aunque su voz no tenía convicción. Ella sonrió, pero no con burla, sino con una tristeza extraña. Entonces, ¿por qué estás aquí? No tenía respuesta. Y en ese silencio, ella dejó la copa a un lado y se puso de pie. Ahora estaban demasiado cerca. Demasiado. Podía sentir su respiración, su calor, la forma en que todo su cuerpo reaccionaba sin permiso. Podemos detenernos, susurró ella, aunque no se movió. Pero ninguno lo hizo. Porque la verdad era más fuerte que el miedo. Porque lo que sentían ya no podía ignorarse. Cuando finalmente sus manos se encontraron, no fue impulsivo, fue inevitable. Como si todo ese tiempo los hubiera llevado exactamente a ese punto. No hubo prisa, solo una intensidad lenta, peligrosa, real. Y justo cuando todo estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Un sonido rompió el momento. Un teléfono vibrando en la mesa. Ambos se quedaron congelados. La realidad regresó de golpe. Y con ella, las consecuencias.